Continuamos en este desafío de lectura bíblica 2024 y el día de hoy vamos a leer el segundo libro del profeta Samuel en los capítulos 10, 11, 12 y 13, porque ya sabes, el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días para leer la Biblia durante este año. ¿Estás listo? La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera contemporánea. Estamos entrando a nuevas historias que tiene la Biblia y está padrísimo. Yo te invito a que seas parte de este desafío y que si tú estás viendo estos videos, le des like a este video y escribas en los comentarios cuál es el versículo que más te ha gustado. ¿Estás listo? Toma tu Biblia, toma tus lápices si te gusta escribir, toma tus lápices si te gusta subrayar y continuemos con este desafío. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 10. Después de esto, murió el rey de los amonitas y subió al trono de su hijo Hanún. Y David pensó, voy a tratar al hijo de Nahás con la misma buena voluntad con que su padre me trató a mí. Envió entonces una comisión para consolar a Hanún por la muerte de su padre, pero cuando los enviados de David llegaron al territorio amonita, los jefes del pueblo le dijeron a Hanún, ¿de veras crees que David te envía mensajeros para consolarte y honrar a tu padre? No, ha enviado a esa gente como espías, para que inspeccionen la ciudad y luego puedan destruirla. Entonces Hanún arrestó a los mensajeros de David, les rasuró la mitad de la barba, les rasgó la ropa hasta abajo de la cintura y los envió de regreso semidesnudos. Cuando David supo esto, mandó sirvientes a recibirlos, pues ellos estaban muy avergonzados. Por eso el rey les permitió que se quedaran en Jericó hasta que les creciera la barba, después de lo cual podrían volver. Los amonitas se dieron cuenta de que se habían ganado la enemistad de David, así que contrataron a 20,000 soldados sirios de Bet-Rehob y de Soba, y 1,000 soldados del rey de Maca, y 12,000 de Itzbot. Cuando David lo supo, envió a Joab con sus soldados más valientes a combatirlos. Entonces los amonitas se prepararon para la batalla a las puertas de la ciudad, mientras que los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maca se alinearon en el campo. Cuando Joab vio que la batalla se libraría de frente y por la retaguardia, hizo una selección de los mejores guerreros y se preparó en orden de batalla para luchar contra los sirios. El ejército restante lo puso en manos de su hermano Abisai y lo alineó para encontrarse con los amonitas. Y le dijo, si ves que los sirios nos van ganando, vendrás en nuestra ayuda, y si los amonitas te van ganando, nosotros iremos en tu ayuda. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por el pueblo de Israel, por todas las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que mejor le parezca. Eso es hacer la voluntad de Dios, que sea lo que Él quiera. Gloria a Dios. Cuando Joab y sus soldados arremetieron contra los sirios, estos salieron huyendo de Joab y del ejército israelita. Y cuando los amonitas vieron que el ejército sirio huía, también ellos huyeron de Abisai y sus hombres, y se refugiaron en la ciudad. Así terminó la batalla, y Joab regresó a Jerusalén. Pero los sirios, al verse derrotados por el ejército israelita, volvieron a reagruparse. Entonces Hadadezer mandó a traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates y llegaron a Jelán comandados por Sobac, general del ejército de Hadadezer. David supo de estos movimientos y reunió a todo el ejército de Israel y juntos cruzaron el Jordán para llegar a Jelán. Cuando los sirios los vieron, se formaron en orden de batalla y pelearon contra David y su ejército. Pero el ejército sirio fue vencido y huyó de los israelitas. Y ese día David mató a los soldados sirios que conducían 700 carros y 40,000 hombres de a caballería. Allí murió también Sobac, general del ejército sirio. Y cuando los reyes que ayudaban a Hadadezer vieron cómo habían sido derrotados sus ejércitos, firmaron la paz con Israel y se hicieron sus súbditos. Y desde ese entonces los sirios se abstuvieron de ayudar a los amonitas. Capítulo 11. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Raba. David se quedó en Jerusalén, y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y ella se presentó ante él, y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Pero Betsabé quedó embarazada, y cuando se dio cuenta, se lo hizo saber a David.
Entonces David envió un mensajero a Joab, ordenándole que hiciera volver a Urías elitita. Joab cumplió sus órdenes, y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaba Joab y los soldados, y cómo se iba desarrollando la guerra. Después de eso, David le dijo a Urías: «Vete a tu casa y ponte cómodo». En cuanto Urías salió del palacio, David le envió un regalo especial de su mesa. Pero Urías no se fue a su casa, sino que pasó la noche a las puertas del palacio real, en compañía de los siervos del rey. Cuando le dijeron a David que Urías no había dormido en su casa, el rey lo llamó y le preguntó: «Tú has tenido un viaje muy largo. ¿Por qué no te fuiste a dormir a tu casa?». Y Urías le respondió: «¿Podría yo entrar en mi casa y comer y beber y dormir con mi mujer mientras el arca del Señor está en una tienda de campaña y mientras mi señor Joab y los ejércitos de Israel y de Judá y los siervos del rey duermen en el campo? Juro por la vida de su majestad que jamás haré algo así». Entonces David le dijo a Urías: «Quédate todavía hoy y mañana te enviaré de nuevo al campo de batalla». Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente, y David lo invitó a comer y a beber, hasta que lo embriagó. Pero más tarde Urías no regresó a su casa, sino que se fue a dormir junto con los siervos del rey. Por la mañana, David escribió una carta para Joab y la envió por medio de Urías. Esta carta decía: «Pon a Urías al frente y en lo más recio de la batalla, y déjalo solo para que el enemigo lo hiera de muerte». Así que, cuando Joab sitió la ciudad, mandó a Urías al frente, donde peleaban los hombres más valientes. Y cuando los amonitas salieron de la ciudad, cayeron algunos soldados del ejército de David, y entre ellos murió Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe de lo sucedido en batalla, y al mensajero le instruyó: «Una vez que hayas informado al rey de lo sucedido en el campo de batalla, si el rey comienza a enojarse y te pregunta: ¿por qué se han acercado tanto a la ciudad? ¿No saben que hay peligro de que alguien arroje algo desde la muralla? Recuerden cómo murió Abimelech, el hijo de Jerubbaal. Murió en Tebes porque una mujer le arrojó desde la muralla un pedazo de rueda de molino. ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla?». Tú le dirás: «También murió Urías elitita». El mensajero corrió a llevar las noticias a David, tal y como Joab le había dicho. Al llegar el hijo de David, los que salieron de la ciudad al campo para pelear contra nosotros nos estaban dominando, pero los hicimos retroceder hasta las puertas de la ciudad. Sin embargo, los flecheros nos atacaron desde la muralla y alcanzaron a herir a varios de tus soldados. Entre ellos murió también Urías elitita. Entonces David le dijo al mensajero: «Dile a Joab que no se preocupe por lo que pasó, pues la espada mata a unos y a otros, pero que refuerce su ataque contra la ciudad hasta conquistarla. Tú, por tu parte, infúndele ánimos». Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se vistió de luto. Pero después de que ella guardó el luto, David mandó por ella y la hizo su esposa, y ella le dio un hijo. Pero esta acción de David no le agradó al Señor. Capítulo 12. Un día el Señor envió a Natán a hablar con David, y Natán le dijo: «En cierta ciudad vivían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. Un rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió a un visitante, y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: «Juro por el Señor que ese hombre merece la muerte, y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja». Entonces Natán le dijo: «Tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl, yo te di el palacio que fue de tu Señor y puse en tus brazos sus mujeres. Además, yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías elitita. Pero así dice el Señor:
Yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol se acostará con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. David le respondió a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Después de esto, Natán regresó a su casa, y el niño que la mujer de Urías le dio a David se enfermó de gravedad porque el Señor así lo quiso. David le rogó al Señor por la salud de su hijo, y ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a verlo y trataban de levantarlo del suelo, pero David se negaba a levantarse, y tampoco quería comer. 7 días después el niño murió, y sus sirvientes temían decírselo, pues decían: si cuando el niño vivía el rey no quería escucharnos, con más razón se afligirá si le decimos que el niño ya murió. Pero cuando David los vio hablar entre sí, se dio cuenta de que el niño ya había muerto. Así que les preguntó: ¿ya ha muerto el niño? Aquellos le respondieron: sí, Señor, ya ha muerto. Entonces David se levantó del suelo y se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia. Luego fue a la casa del Señor y lo adoró. Después regresó a su casa y pidió de comer y comió. Los sirvientes le preguntaron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, estuviste ayunando y llorando, pero ahora que ha muerto, ¿te levantas y pides de comer? Y David les dijo: cuando el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, y decía: tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que el niño ha muerto, ¿de qué me sirve ayunar? ¿Acaso podría yo devolverle la vida? Yo no puedo ir a donde él está, pero él ya no volverá conmigo. Y David se fue y consoló a Betsabé, su mujer, y se allegó a ella, y ella le dio un hijo, al que llamó Salomón. Y el Señor amó a este niño. Y por eso envió un mensaje al profeta Natán, para decirle que lo llamara Jedidías. Joab se encontraba en Rabá, combatiendo a los amonitas, y capturó la ciudad del rey. Entonces envió un mensaje a David para decirle: después de sitiar la ciudad de Rabá, he capturado también las reservas de agua. Por favor, reúne al resto del ejército y ve con ellos, y acampa frente a la ciudad y tómala. Si yo la tomo, llevará mi nombre. David reunió entonces al resto de su ejército, y fue y luchó contra Rabá y la capturó. Le quitó al rey la corona de oro que llevaba puesta, la cual pesaba 33 kilos y tenía incrustadas piedras preciosas. Los hombres de David la tomaron y con ella coronaron a David, y David obtuvo un gran botín de la ciudad. ¿Escuchaste cuánto pesaba la corona? 33 kilos de oro. Es demasiado, es demasiado. Verso 31. A la gente que quedaba en la ciudad la puso a trabajar con sierras y trillos y hachas de hierro, y también los puso a trabajar en los hornos de ladrillos. Esto mismo lo hizo en todas las ciudades de los amonitas. Después de esto, David regresó a Jerusalén con todo su ejército. Capítulo 13. Absalón, el hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amón, que era otro de los hijos de David, se enamoró de ella. Era tal su pasión por Tamar que se enfermó de angustia, pero como ella era virgen, veía muy difícil llegar a poseerla. Sin embargo, Amón tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab, el cual era sobrino de David, pues era hijo de Simea, hermano de David. Un día, Jonadab le preguntó a Amón: oye, cada día te veo más delgado, y tú eres el hijo del rey. ¿No me vas a decir qué te pasa? Entonces Amón le dijo: es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le aconsejó: métete a la cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a visitarte, dile: por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare algo y me dé de comer. Si ella lo prepara, yo comeré. Amón fue y se acostó fingiendo estar enfermo, y cuando el rey llegó a visitarlo, Amón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare un par de hojuelas para que yo coma de su mano. David llamó a Tamar de su casa y le dijo: ve por favor a la casa de tu hermano Amón y hazle algo de comer. Tamar fue a la casa de su hermano Amón, que estaba acostado. Al llegar, tomó harina y la amasó, e hizo ante él unas hojuelas y las coció. Luego sacó del sartén las hojuelas y se las sirvió, pero él no quiso comer, sino que ordenó que todos sus sirvientes salieran. En cuanto estuvieron solos, Amón le dijo a Tamar: trae las hojuelas a mi alcoba y sírveme de comer.
Tamar llevó a su hermano las hojuelas que le había preparado, y en cuanto ella las puso delante de Amón, él la agarró y le dijo: «Ven, hermanita, acuéstate conmigo». Pero ella le respondió: «No, hermano mío, no te aproveches de mí, eso no se hace en Israel, no cometas tal vileza. Si me deshonras, ¿a dónde podría yo ir a esconderme? Además, tú serías señalado en Israel como un hombre perverso. Yo te ruego que hables con el rey, él no se opondrá a que yo sea tu esposa». Pero Amón no quiso escucharla, sino que, siendo más fuerte que ella, la obligó a acostarse con él y la violó. Pero después de violarla, el odio que sintió por ella fue mayor que el amor que le había tenido, así que le ordenó: «Levántate y lárgate». Ella le dijo: «No me hagas eso, si me echas de tu casa me harás un daño mayor que el de haberme violado». Pero Amón no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó: «Echa a esta mujer fuera de mi casa, y en cuanto la eches, cierra la puerta». En efecto, el criado de Amón la echó fuera de la casa y enseguida cerró la puerta, y Tamar, que llevaba puesto un vestido de colores, como el que usan todas las hijas de los reyes cuando eran vírgenes, se rasgó el vestido de colores, se echó ceniza sobre la cabeza y con la cabeza entre sus manos se fue gritando. Luego su hermano Absalón le preguntó: «Así que tu hermano Amón se acostó contigo, pues no digas nada de esto, hermana mía, sino tranquilízate, porque es tu hermano». Tamar, muy desconsolada, se quedó en casa de su hermano Absalón. El rey David se enteró de lo que Amón había hecho y se llenó de ira. Absalón, por su parte, aunque aborrecía a su hermano Amón por haber violado a Tamar, su hermana, no le dijo absolutamente nada. Pero 2 años después, Absalón tenía gente trasquilando sus ovejas en Baal-Jazor, cerca del pueblo de Efraín, así que invitó a todos los hijos del rey a una comida. Fue a ver al rey y le dijo: «Tengo hombres trasquilando mis ovejas, ruego a su majestad me honre con su compañía. También pueden acompañarlo sus siervos». Pero el rey le dijo: «No, hijo mío, si vamos todos, te haremos gastar demasiado». Y el rey no quiso ir, aunque le dio su bendición. Sin embargo, Absalón insistió: «Si no puedes venir, te ruego que dejes ir a mi hermano Amón». Y el rey le preguntó: «¿Y por qué quieres que vaya?». Y tanto insistió Absalón que el rey dejó ir a Amón y a todos sus hijos. Pero Absalón ya había instruido a sus sirvientes: «Manténganse atentos para que cuando vean que el vino ya ha puesto muy alegre a Amón y a una orden mía, ustedes lo matarán. No tengan miedo, que ustedes solo estarán cumpliendo mis órdenes. Ánimo y mucho valor». Y así los sirvientes de Absalón, siguiendo sus órdenes, mataron a Amón. Entonces los otros hijos del rey montaron en sus mulas y huyeron. Todavía estaban ellos en camino cuando llegó a oídos de David que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que ninguno había quedado con vida. Entonces David se levantó de su trono, se rasgó los vestidos y se tendió en el suelo, lo mismo que todos sus siervos. Pero allí estaba su sobrino, Jonadab, hijo de Simea, y éste le dijo: «Que no le mientan, su majestad. No han muerto todos sus hijos, solo ha muerto Amón, pues así lo había decidido Absalón desde el día en que Amón violó a su hermana Tamar. No crea su majestad ese rumor de que todos sus hijos han muerto. El único que ha muerto es Amón». Mientras tanto, Absalón huyó, y cuando el joven que vigilaba el camino vio que del lado del monte venía mucha gente, justamente a sus espaldas, corrió a dar el aviso. Entonces Jonadab le dijo al rey: «Allí vienen los hijos de su majestad, tal y como este siervo suyo le ha dicho». Apenas había dicho esto cuando entraron los hijos del rey, llorando amargamente. Entonces el rey y sus sirvientes se unieron al llanto, en medio de grandes lamentos. Absalón huyó a tierras de Talmai, hijo de Amiud, que era rey de Gesur, y David lloraba todos los días por su hijo Amón. Absalón, por su parte, huyó a Gesur y allí se quedó 3 años. Y cuando David se consoló por la muerte de Amón, sintió deseos de ver a Absalón. Y con esto terminamos nuestra lectura de este día. Oye, está interesante lo que acabamos de leer y hay mucho que pensar. Recuerda que la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Cuéntame en los comentarios cuál es el versículo que más llamó tu atención o la parte de la Biblia que más llamó tu atención. Nos vemos el día de mañana. No olvides darle like a este video.